Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy contenta hoy porque voy a compartir una palabra. Entonces, hablar del Señor, de su palabra, siempre es un motivo de alegría, siempre es un motivo para compartir, para estar bien, para aprender de su palabra. Entonces, pues vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ven. Ven, ilumínanos con tu palabra. Muéstranos, Señor, lo que nos quieres enseñar. Señor, hay tanto que aprender de ti. Ilumíname, Señor, danos el entendimiento para poder comprender lo que tú nos quieres hablar, para poder llevarlo a cabo. Necesitamos comprender y entender lo que tú nos quieras decir, Señor. Háblanos a través de esta palabra. Usa, Señor, mi voz. Pero que seas tú el que hable a nuestros corazones, que seas tú el que derrame su unción y su fuerza, que seas tú el que llegue, el que permita que llegue esta palabra viva, porque tu palabra es viva, eficaz, buena para corregir, para enseñar, para ayudar. Oh, Señor Jesús, este día quiero pedirte y suplicarte que nos des el entendimiento de tu palabra. Y a ti, Madre Santísima, acompáñanos siempre con tu presencia. Tómanos de tu mano, guíanos hacia la patria celestial, guíanos hacia tu Hijo amado. Haz tu obra, Madre, en nuestro corazón. A imitación tuya queremos ser. Madre María, muéstranos el camino. Danos tu mano y llévanos a Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les voy a compartir la lectura que está en el libro de San Lucas. Les voy a compartir de los discípulos de Maús y he titulado el tema Jesús hoy sale a tu encuentro. Bueno, voy a leer un poco de esto. Como sabemos, el Señor ha resucitado, ¿verdad? Entonces las mujeres fueron y buscaron a Jesús en el sepulcro, pero no lo encontraron. Fueron y regresaron con los apóstoles y les dijeron lo que había pasado, a los ángeles que lo habían visto, que habían encontrado todo. Pedro y Juan salieron corriendo y encontraron todo como las mujeres los habían dicho. Regresaron, pero como dice aquí en el versículo, capítulo 24, versículo 11, pero no les creyeron y esta novedad les parecieron puros cuentos. Entonces comienzo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: aquel mismo día 2 discípulos, estamos hablando de discípulos, de personas que lo estaban siguiendo, que buscaban su doctrina, su enseñanza, que lo acompañaban. Aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Jesús quiere encontrarnos el día de hoy. Jesús quiere que le hablemos y Jesús quiere también que lo escuchemos. Y Jesús hoy quiere tener un encuentro con nosotros a través de esta palabra, su palabra. Y todos los días quiere hacerlo. Y es bella su palabra. Vamos a... preciso estas palabras, por eso titulé este tema así. Jesús hoy sale a tu encuentro, porque dice: Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Hoy el Señor se acerca a ti a través de esta palabra y Él siempre ha caminado con nosotros. Él siempre está con quien lo busca de todo corazón. Me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer para encontrarlo verdaderamente, suplicarle con todo el corazón, fervorosamente, y Él vendrá a nuestro encuentro. Dice: pero algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. He aquí un problema, que algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Pues como sabemos, esto los discípulos de Maús y todos los demás apóstoles y todos los demás discípulos acababan de pasar algo fuerte. Acababan de pasar el Viernes Santo, la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y de repente cuando uno pasa situaciones tan difíciles como esta, viene el dolor.
O sea, parte de la vida es el dolor, parte de la vida es el sufrimiento. Y a veces a algunos puede llegar la tristeza, a algunos puede llegar el desconsuelo, el desánimo. Como estos discípulos de Emaús, pues en vez de quedarse en Jerusalén con todos los demás discípulos, con Pedro, que era el que Dios había puesto al frente, ellos dicen, no, mejor me voy a otro lado, mejor me voy a Emaús. Entonces deciden dejar Jerusalén donde estaban los demás y se empiezan a encaminar, y la misma palabra va a decir, algunas traducciones dicen que estaban un poco tristes, otros dicen, esta traducción dice que estaban inquietos. Ellos estaban inquietos porque las mujeres ya les habían dicho, ¡hey, Jesús resucitó, Jesús está vivo! Pero ellos no les creyeron. Entonces dice, Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Jesús lo sabe. Jesús sabe todo lo que te pasa a ti, todo lo que me pasa a mí. Jesús tiene conocimiento, pero Jesús hace como que no sabe, porque a Él le gusta que le hables a su corazón. A Él le gusta, Él quiere, Él hoy te pregunta, ¿qué le pasa a tu corazón? ¿Qué tiene tu corazón el día de hoy? ¿Cómo se siente tu corazón el día de hoy? Con estas pruebas que hemos tenido, con esta prueba de este virus que es internacional, ¿cómo se ha sentido tu corazón? Con esto de que nos cerraron las iglesias, que no podemos estar en oración libremente como estaba, ¿cómo se siente tu corazón? ¿Cómo se siente? Y decía, se detuvieron y parecían muy desanimados. Parecían muy desanimados. Acabo de leer en el diario de Santa Faustina que uno de los mayores obstáculos para la santidad es el desánimo y la inquietud sin justificación. A veces nuestro corazón se inquieta y no tiene justificación. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces, e incluso yo lo pasé, no me siento digna, Señor, no me siento digna, yo he pecado, pero si el Señor dice, vengan a mí, entonces si el Señor dice, ven, pues es Él el que nos está llamando, es Él el que se quedó en su casa, en la iglesia, para que nosotros vayamos y lo busquemos, y aunque no somos dignos y no lo seremos, si el Señor dice, vengan a mí, quiero correr y quiero olvidarme de todas esas cosas que el Señor dice, mira, yo perdono, yo soy misericordioso, yo te amo, yo he dado todo por ti, no te preocupes. Entonces quiero pedirte, mi hermano, que tomes muy en consideración esto. No te desanimes. Y como le dijo Jesús a Santa Faustina, no te desanimes, porque el desánimo es uno de los dos principales motivos por los cuales no podemos avanzar espiritualmente. Entonces, si tú te desanimas, va uno para abajo, va uno en cuesta abajo. Entonces, si tienes hoy desánimo, si me estás escuchando y hoy estás desanimado, te pido en el nombre de Jesús que te sacudas ese desánimo, que entres en tu habitación y empieces a clamar al Maestro y a decirle, Señor, aquí está mi corazón, mira cómo está mi corazón el día de hoy. Yo necesito, Señor, que tú vengas en presencia, vengas con tu amor y te lleves este desánimo que me estorba para acercarme a ti. Y quiero hacer válida este lema de nuestra palabra, de nuestro ministerio. Vengan a mí, vengan a mí. Entonces, si el Señor te llama el día de hoy, vamos con el Señor, vamos a buscarlo. Y dice, parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, las dos cosas. No basta solo hablar, sino predicar con el ejemplo. La palabra sirve, pero el ejemplo arrastra. Reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz.
por eso los discípulos estaban desanimados y es comprensible. O sea, es comprensible que en las pruebas lleguen a veces desánimos. Es comprensible que cuando pasamos por un Viernes Santo, por un calvario, por un dolor, por una prueba, es comprensible, hermano, hermana que me escuchas, que lleguen los desánimos, que lleguen las tristezas. Es comprensible que ante ciertas circunstancias, enfermedades o lo que vemos alrededor, es comprensible que nos pasen ciertas cosas, o sea, que nos llegue el desánimo, pero vamos a continuar. Dice, nosotros pensábamos que él sería el que debería libertar a Israel, sea lo que sea. Ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado. Estos discípulos, estos no eran cualquier persona, estos ya eran creyentes, estos eran seguidores del Señor, estos estaban con el Señor. Dice, en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Pero como ya leímos anteriormente, no creyeron, porque en el versículo 16 dice, algo le impedía que sus ojos lo reconocieran. Y ese algo a veces puede ser las lágrimas, el llanto, el desconsuelo, el estar a veces pensando más en el dolor, en la prueba, en bajar al Señor del primer lugar que le tenemos que dar. Hubo un momento en mi vida que fue muy doloroso, como todos hemos pasado circunstancias bien dolorosas, pero en ese momento yo estaba dándole mayor importancia a la prueba que al Señor, y comencé a bajar, cuando me di cuenta que el Señor me hacía, hey, me estás poniendo en lugares más para abajo y estás colocando a la prueba en primer lugar. Y comencé a dejar de perseverar, comencé a dejar de orar, porque me estaba enfocando mucho en la prueba, en lo que no debía de darle el enfoque. La prioridad y la importancia es en el Señor. En el Señor es donde vamos a encontrar la solución. En la oración es donde el Señor nos va a hablar, en la oración es donde el Señor nos va a indicar el camino para seguir caminando y poder pasar esta prueba en su nombre poderoso. Entonces dice, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. La palabra del Señor repetidas veces nos ha dicho, no tengan miedo. Yo te elegí, yo te sostengo, sé valiente, ten ánimo, confía en el Señor, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si el Señor nos habla en su palabra, tenemos que prestar atención en lo bueno, en lo que Él nos llama a hacer, en lo que Él nos invita a hacer. Dice, no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Atención, hizo como que quisiera seguir adelante. Cuando yo leí esto, cuando yo meditaba sobre esto, decía, ¿por qué el Señor hizo como que quiso seguir adelante? ¿Por qué? Entonces la respuesta la vamos a encontrar. La respuesta la encontré cuando continué leyendo. Dice, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya que está cayendo la tarde y se termina el día. Es decir, en el momento donde ya viene la oscuridad, en el momento donde no han creído lo que el Señor, no se han dado cuenta, sutilmente se dejaron envolver por la tristeza, por el desánimo. Entonces se olvidaron de lo que Dios ya les había hablado en su palabra. Entonces por eso el reproche del Señor, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas, todo lo que el Señor ya nos ha hablado en su palabra, todo lo que el Señor ya nos ha dicho en su palabra. El Señor nos dice todo el tiempo, levántate, ten ánimo, tienes mi espíritu contigo, yo te sostengo, yo te elegí, yo estoy contigo. Entonces,
Pero aquí está lo bonito, lo interesante. Ellos le dicen, quédate porque ya viene la oscuridad, porque ya va a pasar la noche, quédate. Entonces dice, y mientras ya está cayendo la tarde y se termina el día, entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Este es un texto eucarístico, está hablando de la Eucaristía. En el momento en que él toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los da. Y en el momento que se lo da, dice aquí, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él en ese momento desapareció. Entonces, el Señor va a llegar como llegó con estos discípulos y nos va a hablar de su palabra y nos va a decir, mira, esto es. Pero si tú te enfocas más en la prueba, si dejas que la tristeza avance y el desánimo avance, entonces no hay cabida para mí y yo tengo que seguir avanzando, yo tengo que caminar. Pero si tú reconoces que hay esto y que la tarde y la noche está viniendo, que la tarde está cayendo, que hay desánimo, que hay tristeza y me invitas a entrar, entonces yo entraré y estaré contigo. En la fracción del pan me reconocerás. Y cuando yo te llamo y te digo, ven, y tú vienes y me recibes, entro en ti y entonces desaparezco aparentemente para quedarme en tu corazón. Así pasa en la Eucaristía. Entonces, ¿qué pasa? Él nos dice, vengan a mí. Entonces nosotros vamos. Claro, primeramente Dios, ya pronto iremos, pero muchos de nosotros estábamos constantes buscándole en la Eucaristía. Entonces cuando Él nos decía, vengan, nosotros íbamos. En el momento en que parte el pan y lo reparte, es una común unión. Él se une con nosotros para obrar en nuestro corazón. Él baja del cielo a las manos del sacerdote y de las manos del sacerdote viene a nuestro corazón. Para sanar, para alimentarnos, para darnos fuerzas, para fortalecernos. Dice Santa Faustina, es el pan de los fuertes. Él viene a darnos de su corazón, de su entendimiento, de su humildad. Este texto eucarístico es muy lindo. Entonces nosotros necesitamos decirle, entra Señor, entra y sana. Entra y limpia, entra y haz, Señor, lo que tú sabes que es más necesario en mi vida. Entra, Señor, entra así como los discípulos de Emaús, entra. Y decía, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces de inmediato, ya con esa fuerza de ese alimento celestial, de ese pan de vida, dice la palabra, de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, de donde venían huyendo. Regresaron a Jerusalén, donde los encontraron reunidos a los 11 y a los del grupo. Estos a los del grupo. Ellos debían de estar con el grupo, pero ¿qué hicieron? No, ya mejor nosotros nos vamos allá para Emaús, vámonos. Se alejaron de los 11 y del grupo. Ya iban para allá porque iban desanimados y tristes. Entonces, atención con eso. Hay que unirnos, por eso somos una comunión, somos una iglesia, somos un grupo, somos una unidad en Cristo. Por eso Dios nos llama, nos dice, vengan unidos, vamos a hacer fuerza en la oración, vamos a hacer fuerza en el servicio, vamos a hacer fuerza sirviendo a Cristo, unidos. Entonces se regresan ya con esa fracción del pan y ese que lo comieron y desapareció y ese alimento que les da la vida, que de inmediato salen corriendo y van y buscan y les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo
ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, espero que haya servido, que alguna palabra Dios te haya regalado a través de este pequeño compartir contigo. Y bueno, deseo con mi corazón que Dios te bendiga, que la Santísima Virgen te acompañe en cada momento y que nos enseñe a hacer la voluntad de Dios. Que sepamos aceptar la voluntad de Dios, que sepamos depender del Señor en cada circunstancia, en cada momento, especialmente cuando es más difícil, cuando hay una pasión, una prueba, tal vez un calvario, tal vez una situación muy dura. No sé, hay algunos hermanos que están pasando por pruebas duras y difíciles, pero el Señor sabe lo que permite y Él dijo, no te voy a dar una carga más fuerte de lo que tú puedes soportar. Entonces el Señor sabe lo que hace. Dios te bendiga, ánimo conquistando, los quiero mucho y un saludo.